Querido diario. Soy una placa de Petri andante que vino de la Tierra a infectar el mundo de los girazules. Me llevaron a la enfermería de la nave y me indicaron subirme a la camilla más grande de la sala. Miré las otras camillas y vi a Griffey allí tendido. Sus estornudos se habían vuelto incluso más alarmantes y exagerados. Mientras lo observaba, su pecho se hinchó violentamente y todo su torso se lanzó hacia arriba como si hubiera sido disparado desde la cama. Su cabeza golpeó el techo con un sonido sordo y volvió a caer sobre el colchón, inconsciente. Conteniendo la risa, miré a otra figura cerca de Griffey y reconocí a Jiggles. Parecía estar llorando, aunque dos tipos distintos de vómito decoraban la parte frontal de su túnica. ¿Qué le pasa?, pregunté, más por hábito que por interés real. Pero Jiggles sí parecía tener ganas de hablar conmigo. Abrió la boca, y yo contribuí con mi propio charquito al suelo junto a su cama. Su aliento olía a Death Breath. Yo había tenido malos casos de halitosis matutina, sí, pero la halitosis lo tenía cogido por los huevos. Como excusa perfecta para alejarme, salté rápidamente sobre la camilla señalada. Mamá Girazul, parada cerca, comenzó a apretar botones en una consola que no alcanzaba a ver. El zumbido de un mecanismo en movimiento salió de la camilla, al mismo tiempo que un pitido débil pero rápido sonaba desde la consola de control. Lo cierto es que Scrag se sintió aliviada cuando Cecutón fue escoltado al módulo médico y se colocó él mismo en el escáner biomédico después de que Pikirit fuera dejado junto a Stark. Decidida a no distraerse con la fisiología increíble de su paciente, programó el escáner para buscar exclusivamente microorganismos peligrosos similares a los que infectaban a Stark y Pikirit. El aparato emitiría un pitido si encontraba alguno, siempre que Cecutón estuviera portándolos. Y el pequeño alivio que había sentido se desvaneció. Inició el escaneo, y la máquina comenzó a pitar. Y siguió pitando. Por la luz del aparato reflejándose en el rostro de Scrag, pude darme cuenta de que estaba extrayendo algún tipo de información de mi cuerpo. Su cara empezó a palidecer. ¿Tan mal estoy?, dijo riendo nerviosamente. Ella levantó la vista del escáner y nuestros ojos se encontraron. ¡Ah! ¡Mierda! Tenmaz estaba feliz. ¿Y quién no lo estaría? Tenía su nave de vuelta, esta vez sin que un seno desconocido la estuviera destrozando, tenía mucho dinero y su vida había recuperado su simplicidad. Hasta que alguien lo despertó. Tras enterarse de la razón por la cual Scrag había hecho algo tan cruel, revisó su último pensamiento y asumió que había entrado en una pesadilla. Necesitamos poner rumbo a la estación médica categoría 10 más cercana y llevar los motores al límite, o de lo contrario todos en esta nave estaremos condenados, hizo clic Scrag. Excelente forma de empezar el día. ¿Por qué no podían todos tener ese tipo de actitud? Hace varios días, Tenmaz habría hecho cientos de preguntas antes de considerar siquiera desviarse de su ruta original. Pero ahora se levantó de la cama sin decir palabra y envió un mensaje de comunicación al puente para localizar la estación médica categoría 10 más cercana. Las estaciones categoría 10 eran escasas y distantes entre sí, y según sabía Tenmaz, ninguna se encontraba en construcción. Habían sido construidas durante la guerra Robalix, hace 20 años, bajo el supuesto de que los robalines habían logrado desarrollar la bioarma apocalíptica que tanto ansiaban perfeccionar antes de perder la guerra, algo inevitable, salvo que hubieran logrado terminarla. Aunque fueron derrotados antes de completar su arma, las estaciones categoría 10 permanecieron como monumentos al terror que aquella amenaza había sembrado. Las instalaciones médicas clasificadas como categoría 10 estaban diseñadas específicamente para tratar y estudiar sujetos infectados por enfermedades de proporciones epidémicas o plaga total. No solo contaban con algunos de los laboratorios microbiológicos más avanzados, proporcionados por los Corti, y con armas inyectables de alto poder, sino que además cada sala podía desprenderse del casco principal si se rompía el protocolo de contención. Cada nivel también podía separarse de la estación, volar unos cientos de kilómetros, y luego autodestruirse. Era una instalación que partía del principio de que, si estabas dentro, ya estabas prácticamente muerto, y tu único propósito era darle a los científicos una oportunidad de estudiar tu enfermedad y evitar que otros corrieran tu misma suerte. Esta era la razón por la que a las estaciones categoría 10 también se las llamaba de otra forma, Death Hospital. Solo después de recibir confirmación del puente de que el rumbo estaba fijado, Tenmaz se giró hacia Scrag. No hace falta que me lo digas. Creo que puedo adivinar. Una plaga ha caído repentinamente sobre nuestra nave e infectado a casi toda la tripulación restante. Esta plaga es completamente nueva, peor que cualquier cosa que hayamos visto antes, supera incluso nuestras peores pesadillas microbianas, o sea, las tuyas. Yo no tengo esa clase de imaginación. Y por supuesto, todo esto es culpa de nuestro ilustre invitado, que no puede decidirse entre destruirnos la nave, llenarla de vísceras, salvarnos y luego matarnos con una enfermedad que hasta los robalinos habrían envidiado. Casi todo correcto, respondió Scrag. Solo la mitad de la tripulación activa ha mostrado síntomas hasta ahora, y no estamos lidiando con una sola plaga. Quienes están infectados muestran signos de al menos 5 epidemias distintas.
Pero el ordenador identificó más de 794 microorganismos peligrosos en nuestro huésped seno. La única razón por la que no nos hemos infectado hasta ahora es gracias a un esfuerzo conjunto de los filtros biológicos de la vieja nave y los residuos de la inoculación de primera línea Corti que aún llevaba Cecutón encima cuando lo recogimos. Los informes diagnósticos que nos convencieron de dejar atrás la vieja nave y quedarnos con esta indican que los filtros estaban al borde del colapso cuando nos fuimos. Al parecer, habían estado absorbiendo tantos microbios extraños que no pudieron eliminar, que empezaron a convertirse en criaderos bacterianos mientras las colonias patógenas se asentaban en ellos. Lo peor es que no nos dimos cuenta porque el sistema de alerta temprana dejó de funcionar hace tiempo, igual que casi todo lo demás en esa nave, y lo pasamos por alto entre los muchos fallos mayores causados por el ataque de Cetrax. Dudo que los filtros biológicos duren más de unos días, y solo sirven para detener contagios aéreos. La inoculación Corti, aquella administrada a todas las formas de vida al ingresar contra su voluntad a una nave de investigación Corti, era una invención biológica genial. En lugar de matar a todos los microorganismos dentro del sujeto, lo cual alteraría los resultados de cualquier experimento y probablemente mataría al sujeto, la inoculación bloqueaba los factores de contagio de virus y bacterias. En los virus, la inoculación se unía a sus glicoproteínas, impidiendo que afectaran a las células. En las bacterias, usaba un virus modificado para insertar una especie de interruptor de autorregulación que altera la mitosis. Cada vez que la bacteria se dividía, la célula original moría, asegurando que la colonia no pudiera expandirse más allá de su tamaño inicial. Incluso incluía un fago que reprogramaba temporalmente las instrucciones genéticas del sistema inmune del sujeto para que no aprovechara la neutralización viral y bacteriana para purgarlas del sistema por completo. El único problema era que la inoculación debía reevaluarse cada 2 días y se desvanecía por completo tras 3 o 4 días. Parecía que Cecutón había llegado justo a ese punto. Scrag soltó un largo suspiro. La consola de mamá Girazul seguía emitiendo pitidos rápidos cuando ella apretó un botón con prisa, que resultó ser el de apagado. La máquina se silenció a la mitad del sonido. Sus acciones, y la forma casi desesperada en que las realizó, no hicieron nada por calmarme. Especialmente verla apagar la máquina así. Uno no apaga su computadora a menos que haya hecho algo terrible, como congelarse o matar a tu familia. Como no se había congelado, asumí que le había dado información sobre una muerte inminente y su comportamiento parecía confirmarlo. Miré a mi alrededor en la sala. Varios girazules más habían entrado durante mi examen, y su estado parecía similar, si no peor, que el de Griffy, que seguía inconsciente, y el de Giggles, que también parecía haber perdido el conocimiento, aunque no sabía si había dejado de respirar intencionadamente para que nadie añadiera más vómito a la mancha de su cama o si simplemente se había desmayado por deshidratación. Los nuevos pacientes lucían listos para desmayarse también. Algunos, crías, tenían lo mismo que Giggles, y eso no mejoraba ni un ápice el hedor. Otros adultos, incluido el asistente involuntario que usé cuando Griffy se fue, parecían seguir su mismo camino y expresar su amor por el heavy metal mientras eran conducidos a sus camas. Uno de ellos parecía hacerlo por libre, sin sumarse ninguna de las dos tendencias que atraparon a la tripulación, ni Death Breath ni Headbangers, pero si arrancó una nueva moda, los acné from hell. O al menos, esperaba que fuera acné. Estaba bastante seguro de ser yo el responsable de este caos, propagando enfermedades y condiciones ajenas a mí mismo, pero mortales para ellos. Así que ojalá no le hubiera pasado viruela a este girazul alternativo. Si Griffy cayó en coma por un simple resfriado, no quería imaginar que haría una verdadera enfermedad con estos pobres tipos. Recién bautizado como Caracráter parecía gritar. Al verlo, casi me uní a él. Su cara y brazos eran material de pesadilla pura, cubiertos del tipo de granos que te hacen correr al hospital para que un profesional te lo saque con escalpelo. Parecía haber recibido una embestida directa desde la colmena personal del mismísimo Satanás, seguramente uno de sus animales favoritos, justo después de avispas y otras criaturas que ni mencionar. El séquito de Griffy, que parecía haber sido reclutado por mamá Girazul como control de tráfico, intentó llevar a Caracráter a una camilla propia, lejos de los Death Breath y los Headbangers, pero él soltó un alarido de dolor apenas intentó sentarse. Me dio pena el tipo, pero al mismo tiempo me impresionó que se hubiera rendido completamente a esta nueva moda. Nunca había conocido a nadie capaz de tener un culo así de destruido por una simple erupción, y menos aún por el acné from hell. Al final, Caracráter simplemente se quedó junto a su cama, apoyándose contra ella con una mano, aunque hasta esa extremidad parecía haber caído bajo su recién estrenada obsesión. Mamá Girazul, con gestos claros y firmes, me indicó a mí una camilla alejada de toda tendencia y epidemia. Caminé hacia ella y me subí de un salto, mirándola para ver qué más haría. Ella cogió una jeringuilla del mismo tamaño que las Corti, y de inmediato sentí escalofríos. Mi intranquilidad disminuyó algo cuando vio que vertía una pequeña cantidad de líquido rojo claro dentro de la jeringa, pero igual retrocedí un poco cuando se acercó. Empezó a hacer clic con ese tono que solo una madre puede usar. Soy tu madre y vas a hacerme caso porque te lo digo yo, así que ni se te ocurra replicar.
Pero no fue tanto el tono maternal lo que me hizo dejarla acercarse con la aguja. Fue el hecho de que no me habló como si fuera un animal. Ella sabía. Sabía que Cecutón no era un bicho cualquiera. Clavó la aguja en mi brazo. Mientras observaba cómo el líquido rojo entraba en mi torrente sanguíneo, comencé a sentir un poco de sueño. Eso sí que era nuevo. ¿Solo esto para dormirme?, pregunté. Ella parecía tan confundida como yo, así que preparó otra dosis del líquido rojo, esta vez llenando la jeringa hasta la mitad, que calculé serían unos 20 centímetros cúbicos. Me inyectó eso, y el sueño aumentó, pero seguía despierto. Exasperada, rellenó la jeringa hasta llegar a mis estimados 40 centímetros cúbicos y también me lo inyectó. Mi brazo ya empezaba a protestar por tanta aguja. Esta última dosis sí me dejó inconsciente, aunque muy lentamente. Antes de perder totalmente la visión, vi como mamá Girazul pulsaba un botón cerca de mi cama que levantaba una barrera azul brillante de energía a mi alrededor. Cuando Scrag salió de la habitación de Tenmath, que la había abandonado un momento antes que ella, camino al puente, pensó en la cantidad de sedante que Cecutón necesitó antes de quedar inconsciente. Había asumido que requeriría más que un Bizak TK normal, y por eso preparó una dosis doble de la habitual. Él se tragó la doble dosis como si no fuera nada. La cuádruple tampoco funcionó demasiado bien. Finalmente logró tumbarlo tras aplicarle 8 veces la dosis recomendada, sumando un total de 14 veces lo que se considera seguro. Aquella cantidad habría matado fácilmente a 4 Bizak TK, y probablemente algunos más si se administraban con cuidado. Al menos estaba detrás de un campo de seguridad decente. No era un verdadero campo de cuarentena, esos eran carísimos y solo estaban en las naves médicas más avanzadas, pero el ingeniero de Cetrax había hecho un buen trabajo. Ese campo improvisado esperaba pudiera contener al menos a los patógenos más grandes y a todos los parásitos multicelulares que el escáner biomédico había detectado. Recordar los resultados del escáner sobre Cecutón le mandó otro escalofrío por la espalda. ¿Cómo podía alguien sobrevivir con tantas plagas viviendo dentro de sí? Parecía que la tripulación solo había sido infectada por las enfermedades más débiles y adaptables que Cecutón portaba. No le había contado a Tenmath hasta qué punto estaban jodidos, pero ahora, con un segundo para sí misma, decidió ser honesta. Si alguna especie malintencionada descubriera esas enfermedades, podrían convertirlas en armas biológicas capaces de arrasar casi toda la vida en la galaxia. Y cuando la especie de Cecutón descubriera la propulsión a velocidades superlumínicas, la galaxia iba a necesitar trajes de cuarentena solo para hablar con ellos. A menos que una raza como los Corti desarrollara una inyección capaz de eliminar todos los microbios que llevaba encima la especie de Cecutón. Quizás esa era la razón por la que los Corti lo estudiaron. Después de todo, nadie entendía mejor que ellos a las nuevas razas inteligentes, y dudaba que los Corti, con su inteligencia expandida y tecnología biológica puntera, lo hubieran tomado por un animal estúpido como ella y el resto de la tripulación hicimos tan estúpidamente. O quizás solo querían desarrollar una nueva tecnología. Por preocupante que fuera la cantidad de microbios que Cecutón cargaba, no era nada comparado con su sistema inmune. Scrag, apenas creyendo lo que veía, volvió a iniciar el escáner para asegurarse de que no estuviera inventando datos por aburrimiento. No lo hacía. Un sistema inmune compuesto por células eucariotas que literalmente se comían a las invasoras. ¿Qué coño? Los Bizak TK tenían uno de los sistemas inmunes más flojos de la galaxia, pero incluso el nuestro seguía el modelo clásico de bacteriófagos y adaptación viral que se veía casi exclusivamente en el sistema solar. Las bacterias que osaban infectar a Scrag pronto se encontraban con un ataque directo sobre su código genético. El único cambio era que el bacteriófago inyectaba en el patógeno un ARN que no solo multiplicaba al fago, sino que además neutralizaba sus características peligrosas. Los virus, por su parte, podían actuar durante varios días, hasta que sus células modificaran los marcadores genéticos a los que se adherían las glicoproteínas virales, haciendo que su cuerpo se inmunizara. Dudaba que eso funcionara con los virus de Cecutón, ya que mutaban demasiado rápido. Pero comparado con el sistema inmune de Cecutón, el de los Bizak TK y prácticamente cualquier sistema inmune de ser inteligente parecía infantil, si es que se podía aplicar esa palabra a un sistema inmune. Scrag tembló al pensar en lo que pasaría si una sola célula T de Cecutón escapaba dentro de otro ser y decidiera que éste, por desgracia, era un patógeno que debía eliminarse. Enderezó los hombros, respiró profundo y regresó al módulo médico, donde la situación ya había empeorado considerablemente. Unas horas después desperté del estado inconsciente al que me había sumido la sedación de mamá Girazul, tan débil que apenas logró su cometido. La situación en la enfermería había empeorado aún más desde que me durmiera. Lo cual es decir mucho. Caracráter ahora tenía un grupo considerable de grupies, agrupados en círculo alrededor de él, gimiendo de dolor mientras sufrían por sus creencias. Los Deathbreaths tenían problemas de membresía, lo cual agradeció mi nariz. Solo uno nuevo se unió al grupo de Jiggles. Pero los Headbangers liderados por Griffey eran, con diferencia, los más populares. Su número casi se duplicó, y todos cabeceaban como si estuvieran en éxtasis.
Durante mi descanso forzado pero no rechazado, también aparecieron dos nuevos grupos. El primero parecía haber adoptado solo una parte del movimiento de los headbangers. Les gustaba el estornudo violento, pero no tanto el cabeceo. Todos estaban tumbados en sus camas, tosiendo como morsas en temporada de apareamiento. Sus toses eran realmente eso, toses, no variaciones rítmicas de estornudos como las de los fanáticos del metal. Y sus cabezas permanecían decididamente quietas mientras intentaban atraerse mutuamente con gruñidos sensuales. O tal vez simplemente se estaban muriendo. Como no podía saberlo con certeza, opté por la interpretación más optimista. Mamá Girazul encontraría una forma de arreglarlos, seguro. Yo no tenía ni idea. Si yo tratara de ayudar, probablemente infectaría a alguien con la peste negra. Juzgando por cómo resistían las infecciones menores, si lo hiciera, quizás ni mostrarían síntomas. Solo pasarían de estar sanos a caer muertos repentinamente, o explotar espontáneamente. No pensaba averiguarlo, así que desvié mi atención al segundo de los nuevos movimientos. Creo que el otro grupo estaba compuesto por masoquistas. Parecía que su fundador, quienquiera que fuera, vio a los otros y decidió que ninguno ofrecía suficiente sufrimiento para su gusto, así que creó el suyo propio, superando a los demás en cada aspecto. Combinaba vómito explosivo, diarrea, fatiga extrema, sudoración intensa y, a menos que malinterpretara la razón por la que algunos temblaban, escalofríos. También sospecho que padecían la peor clase de anginas posibles, aunque podría ser que simplemente se frotaran la garganta porque pensaban que eso detendría el vómito. Este grupo sí que era la encarnación más patética de todos los nuevos cultos. Varios de sus miembros sucumbieron ante la aplastante fatiga de su facción, pero eso no detuvo al resto de sus síntomas, y siguieron durmiendo, jadeando entre arcadas, mientras sus sistemas digestivos expulsaban todo su contenido hacia el exterior, donde comenzaba su ataque olfativo contra mis sentidos. Me tomé un momento para salir de mi habitual mecanismo defensivo humorístico y observar con honestidad objetiva el escenario a mi alrededor. No pintaba bien. La tripulación estaba muy jodida, y dudaba que pudieran aguantar mucho más. Lo peor de todo era que no podía ayudarlos. No soy microbiólogo, ni científico, ni siquiera inteligente. No sabía nada sobre combatir enfermedades. Lo único que podía protegerlos era de ataques físicos. Y eso me hacía sentir impotente. Era la primera vez que me sentía así desde que escapé de los Yoda grises, y odiaba esa sensación. Quería romper algo. Pero eso no habría ayudado a nadie, así que me conformé con golpear a las enfermedades en mi imaginación. No creo que haya servido de nada. La enfermería tenía una ventana, y atrajo mi atención cuando algo distinto del vacío infinito pasó cerca. La ventana era demasiado pequeña y yo estaba demasiado lejos para ver con claridad, pero alcancé a distinguir que era el casco de alguna otra estructura espacial, ya fuera estación o nave. 30 segundos después, la nave dio un tirón que reconocí como el típico de una conexión de amarre. Sin decir palabra, Mamá Girazul y el séquito de Griffy, increíblemente indemne de haber contraído alguna de las febriles ideologías, empezaron a sacar a los groupies de la cubierta médica. Pronto fui el único que quedaba allí, rodeado por un campo energético que brillaba alrededor de mi cama. Gracias, chicos. La verdad es que no quería dejar esta sala de todas formas. Nadie me escuchó. Toqué el campo de energía alrededor de mí. Era sólido como una pared. Lo empujé experimentalmente. No se movió. Le lancé mi hombro con fuerza y obtuve el mismo resultado. Decidí no lanzarme a fondo contra él y me senté deprimido sobre la cama a esperar. No tardó mucho en llegar Mamá Girazul, vestida con un traje anticontaminación gris. Sentí cierta incomodidad, pero entendí por qué lo llevaba puesto. Solo hizo que me sintiera un poco más tiempo en Chernóbil o algo parecido. Bajó mi campo de contención y me indicó que la siguiera. Caminamos por los corredores extrañamente silenciosos y vacíos de la nave, lo cual explicaba por qué tardó tanto en venir a buscarme. De verdad, esta nave era un barco de pestes. Ahora entendía cómo debían haberse sentido las ratas que llevaron la peste negra por el mundo. Y permíteme decirte con mi nueva experiencia adquirida. No es divertido. Al llegar a la bahía de conexión, pude ver gracias a una ventana que estábamos atracados a una gran estación, del tamaño aproximado de un estadio de fútbol. Su color blanco clínico delataba que era un hospital. Querido diario. Me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos de Girazules. Menudo montón de mierda. Me refiero a lo de la muerte y destrucción, no a los mundos girazules, aunque me encantaría estar de vuelta en el mío. Entrar por la escotilla fue la forma más extraña en la que he entrado a un hospital antes. Cada sala era un blanco calmante con toques de azul, intentando, infructuosamente,
distraerme de la cantidad innecesaria de conductos de ventilación incrustados en el techo y de las columnas azul brillante a ambos lados de las paredes, que zumbaban con energía suficiente como para hacerme cosquillas en la piel al pasar. Aunque iban vestidos con trajes de biocontención, supuse que esas columnas añadían algún nivel adicional de esterilidad ambiental. Entramos en una gran sala, y me detuve un momento para mirar a mi alrededor. Era inmensa, llena de equipo alienígena de tantos tipos que no podía siquiera empezar a imaginar el propósito de uno solo, excepto por las estaciones que parecían tener microscopios senos. Los microscopios fueron mi única pista de que este lugar era en realidad una instalación de investigación a gran escala, dedicada específicamente al estudio de enfermedades peligrosas, dado que cada seno en la sala llevaba traje de biocontención. Otra cosa que me llamó la atención fue la diversidad de formas de vida presentes. Había muchísimas especies distintas. Los trajes dificultaban ver detalles, pero bastaba con mirar alturas y anchos para notar las diferencias. La mayoría de los senos eran más altos que yo, y casi todos tenían extremidades largas y delgadas, como los girazules. Incluso había otra variante de girazul entre los investigadores. Estos eran aún más altos, y se movían con una gracia y elegancia que mis compañeros actuales no mostraban, a pesar de medir 4 metros, tener 2 brazos y 2 piernas extra, y ser igual de torpes que cualquier girazul promedio. También noté que no veía por ahí ningún girazul común entre los investigadores, salvo como pacientes. ¿Qué significaba eso? No lo supe, pero lo anoté mentalmente. No me quedé mucho tiempo admirando, porque mamá girazul me guió por la sala hasta otra que era del tamaño de la enfermería de la nave, aunque ésta solo tenía una cama, la mía. El resto del espacio estaba ocupado por un montón de equipo cuyo propósito solo podía suponer, medir cuán infeccioso soy en realidad. No necesitaba que me dijeran dónde me quedaría, así que caminé directo a mi nueva cama y me subí. Rápidamente me bajé de nuevo, ya que vi a un Corti entrar. Aunque llevaba traje de biocontención, no había duda de que era un Yoda gris quien acababa de entrar en la sala, trayendo una bandeja con varias jeringas llenas de líquidos de colores diferentes, una de las cuales tenía un tono azul que reconocí al instante. Lancé una mirada rápida a Scrag. ¿Por qué no parecía preocupada? ¿O asustada? ¿Por qué no gritó al ver entrar a esa criatura? Dudaba que me hubieran secuestrado otra vez, así que asumí que trabajaban con su especie con conocimiento y consentimiento. ¿Pero acaso mamá girazul no sabía qué monstruos eran estas cosas? Aunque ella no fuera a actuar, yo sí que no iba a dejar que esa cosa me estudiara mientras estaba tumbado en una cama, especialmente con esa jeringa azul de muerte en la mano. No era tan reacio a tenerlo cerca si yo estaba de pie. De hecho, incluso lo habría recibido bien, pero al ver su fea cabeza alienígena sobredimensionada, no solo salté de la cama, sino que salté hacia él, gritando mientras pasaba corriendo junto a mamá girazul, deteniéndome a apenas unos metros del Yoda. Él no parecía tener las habilidades de su homónimo cinematográfico, y solo logró soltar un patético chillido seco cuando le lancé la palma abierta contra su visor facial, rompiéndola y lanzándolo 3 metros hacia atrás, donde cayó pesadamente al suelo y siguió deslizándose otros 4. Me lancé tras él, dispuesto a terminar el trabajo, cuando un campo de energía surgió frente a mí como si tuviera voluntad propia. Lo golpeé de lleno, confirmando que era tan sólido como parecía. Miré a mi alrededor con furia, sin querer perder la ventaja que tenía ahora que el Yoda estaba caído. Bueno, tampoco es que necesitara más ventaja, pero no quería hacerlo esperar. Sería maleducado, y trato de ser cortés cuando salgo a vengarme, quiero decir, protegerme. Si esto fuera venganza, ya pensaría en ello después. Ahora mismo, la sangre me hervía y quería que ese Yoda desapareciera. Mis ojos se posaron sobre una columna azul incrustada en la pared, alineada con otra del lado opuesto, entre las que el campo de contención formaba una línea recta. Asumí que eran los emisores responsables del campo, así que salté directo hacia el más cercano. La mitad del emisor estaba de mi lado del campo, y la otra mitad del otro. Supuse que había sido diseñado para contener enfermedades y patógenos, no para evitar que un humano enfurecido le diera un puñetazo y lo partiera por la mitad. Debería haber pensado mejor qué exactamente contiene un emisor de campos de energía antes de pegarle, porque estalló, liberando una fuerza brutal que me levantó del suelo y me lanzó contra la base de mi cama. La buena noticia fue que el campo desapareció y yo seguía vivo, así que supongo que fue un 2 por 1. Todos ganamos algo. Aturdido, corrí tambaleándome hacia el Yoda, que parecía inconsciente, no se había movido, aunque aún respiraba. Iba a medio camino cuando recibí un golpe lateral que sentí como si George Foreman viniera a darme algo muy distinto a un abrazo. Estaba bastante inestable ya, así que el impacto inesperado me lanzó al suelo, rodando con el golpe, un movimiento que me ha salvado de bastantes huesos rotos, y terminé en posición defensiva, mirando a mi nuevo atacante. Era mamá girazul. Por el zumbido de sangre en mis oídos, no había escuchado sus clics rabiosos al principio, pero ahora me soltó una ráfaga de sonidos que nunca antes había escuchado salir de ella. Llevaba puesto lo que parecía un chaleco antibalas alienígena, y en la mano, una pistola blaster considerablemente más grande que las usadas por los piratas girazules. Por un momento me pregunté con ironía si intentaba matarme,
pero descarté la idea cuando dejó de disparar y bajó el arma para usar ambas manos durante su discurso, gesticulando con aún más intensidad. No entendía ni una palabra de lo que decía, pero tampoco hacía falta. Mientras tomaba un segundo para pensar, me di cuenta de que Scrag no me habría traído a esta estación médica para que experimentaran conmigo y me maltrataran. Ni siquiera creía que alguien pudiera hacerme daño si quisiera. Si ese hubiera sido su plan, simplemente me habría sedado otra vez y dejado al cuidado de los Yodas. Este Yoda podría haber sido un desertor, un científico cansado de las atrocidades de su especie y decidido a ayudar a razas extranjeras más nobles. O quizás sí que eran científicos rebeldes, al fin y al cabo. En cualquier caso, no debería haberlo atacado, aunque seguía pensando que mis acciones no fueron completamente injustificadas. Bajé la cabeza, algo avergonzado por mi comportamiento, y la retahíla de clics de Scrag se detuvo de repente. Fue entonces cuando caí en que era la primera vez que mostraba arrepentimiento real por lo que había hecho. Hasta ahora siempre me había sentido justificado. Después de todo, no soy el animal que ellos creían. Ahora lo sabían, o al menos algunos lo sabían, y tendría que demostrarles que no soy una máquina asesina inteligente, lo cual seguramente les daría aún más miedo. Aunque esa parte psicópata que todos llevamos dentro se divertía mucho con la idea. Reprimiendo al psicópata interior, caminé tranquilo hasta donde el Yoda inconsciente había dejado caer la bandeja de jeringas y recogí la azul del suelo. Se la enseñé a Scrag, para que supiera qué es lo que me puso nervioso, no es que le haya lanzado un puñetazo porque sí, y rompí la aguja antes de guardar la jeringa en mi bolsillo. No sabía si sería peligroso romperla allí mismo, así que decidí guardármela y vigilarla. Volví a mi cama y esperé con calma mientras Scrag sacaba al Yoda inconsciente de la sala. Scrag salió de la habitación todavía con el arnés militar que encontró en el armario de seguridad del laboratorio principal, algo que, ahora que lo pensaba, resultaba bastante extraño encontrar en un hospital. Pero no iba a cuestionarlo. ¿Por qué el investigador principal de este hospital de muerte tenía que ser un Corti? ¿Y qué demonios hacía llevando una jeringa de Rodgut en lugar de herramientas médicas? Supuso que no debería haber asumido que la pistola de pulso pesado lo tumbaría, pero después de ver cómo Cecutón solo quedó aturdido tras recibir la descarga completa de un emisor de cuarentena, no dudó ni un instante en dispararle con todo cuando empezó a correr hacia el idiota Corti. Tuvo suerte de acertarle, iba demasiado rápido. No lo lastimó, algo que normalmente la habría sorprendido, pero en este punto ya no se sorprendía de nada que no pudiera herir a Cecutón. Lo importante era que había escuchado la razón. Sabía que no entendió ni una palabra de lo que dijo, pero se sintió bien gritarle tras toda la frustración de estos días. Cecutón entendió el tono, y lo que es más importante, vio la verdad detrás de él. Él se sintió avergonzado por sus actos, al menos eso era lo que Scrag firmemente creía, a pesar de no tener pruebas concretas. Esa acción eliminó cualquier resto de duda que aún tuviera de que él era inteligente. Los animales sienten culpa al ser descubiertos haciendo algo malo. Las criaturas inteligentes, y más aún las morales, sienten vergüenza por sus errores, incluso si nadie los ve. Le costó un rato explicar por qué llevaba el cuerpo del investigador líder en brazos mientras usaba un arnés militar y por qué el visor del traje de bioseguridad del Corti estaba roto, pero finalmente lograron aclarar el asunto. El resultado más importante de su charla con el oficial de seguridad y el segundo al mando de la estación fue que alertó a todos sobre la amenaza real que Cecutón representaba si se sentía en peligro, y cómo evitarlo. Principalmente, no ser Corti o andar por ahí con una inyección de Rodgut. Aunque, técnicamente, no era culpa del investigador líder ser Corti. No parecían creerle al principio, pero al final accedieron a hacer lo que pedía, más por no contradecirla que por convicción. El científico de segundo rango preparó las jeringas que antes eran tarea del líder, asegurándose de que ninguna contuviera líquido azul. Bajo la protección de 4 guardias con arneses militares, 2 de ellos portaban armas de pulso pesado, y el último, increíblemente, llevaba un lanzagranadas antitanque. ¿Para qué cojones tienen un lanzagranadas antitanque en un hospital? El examen de Cecutón comenzó. El investigador encargado temporalmente quedó aún más asombrado por su sistema inmune considerando que había perjurado varias veces al descubrirlo. El científico, un Rarartectic-Tab, cuyo nombre era tan largo como impronunciable, Ketbar Skativin Zetkatkin de Zapternomat, aunque él mismo le dijo a Scrag que podía llamarlo simplemente Ketbar, que amable, casi tuvo un orgasmazo nerd mientras revisaba los resultados del escáner biomédico Mark III y una serie de pruebas que habían durado casi un Rick entero. Scrag no se habría sorprendido si empezaba a gemir. Los Rarartectic-Tab eran parientes evolutivos de los Bizak-TK, pero, por mucho que le costara admitirlo, tenían una capacidad intelectual significativamente superior a la mayoría de los girazules comunes, exceptuando quizás a aquellos pocos genios reconocidos, que según recordaba Scrag eran extremadamente raros. Ella misma tenía el nivel de inteligencia que un girazul podría esperar alcanzar, pero incluso así solo lograba comprender lo básico de microbiología. Y eso sin mencionar que los Rarartectic-Tab tenían 2 brazos y 2 piernas extra comparados con los Bizak-TK, además de piel sin rayas.
Aunque compartían un lenguaje común debido a cuerdas vocales similares, el idioma Rarartectictap era desesperantemente complejo comparado con el girazul estándar. El sistema inmune de esta criatura es increíble, jadeó Ketbar. Le inyecté uno de los virus que guardamos en el laboratorio. ¿Qué hiciste qué? Scrag gritó, pero Ketbar no se detuvo. Y su cuerpo lo eliminó por completo en 5 minutos. Luego le inyecté la plaga sipulari. ¿Qué le diste el qué? Volvió a gritar Scrag. Pero Ketbar estaba demasiado emocionado como para escucharla. Aunque Scrag sospechaba que su decisión apresurada no fue la mejor. La plaga sipulari llevaba décadas erradicada, y el suero desarrollado funcionaba hasta ahora con todas las especies conocidas. No había motivo para pensar que no funcionaría también con Cecutón, o eso esperaba ella. Aunque, al parecer, ni siquiera haría falta usar el suero, porque Ketbar siguió hablando sin pausa. Su cuerpo se convirtió en un Death World para antígenos. No creo que ningún arma biológica registrada pudiera matarlo, ni siquiera el Rotgut. Yo apenas entiendo la mitad de lo que vi, pero de repente su cuerpo se calentó como un horno, y seguido secretó una hormona que abrió capilares antes pequeños, permitiendo que fueran invadidos por células eucariotas carnívoras que se lanzaban sobre cualquier cosa marcada por otra proteína desconocida, cuya única función era localizar al intruso y aferrarse a él hasta que las células cazadoras llegaran y lo consumieran transformándose ellas mismas en macrófagos. Y todo esto mientras otro tipo de célula especializada con putas extremidades agarraba virus a diestro y siniestro, sujetándolos mientras las monstruosidades eucariotas los devoraban. Y era hermoso. Dio una bocanada de aire, momento que Scrag aprovechó para respirar también. Durante su discurso, la piel blanca de Ketbar había empezado a teñirse de azul. Apenas recuperó el aliento, volvió a soltar su locura. Me pregunto qué pasaría si le inyectáramos un parásito multicelular. Ya tiene varios, pero todos parecen tener una relación simbiótica con su cuerpo y son ignorados por su sistema inmune. Ni de coña, interrumpió Scrag. Estás aquí para ver si podemos adaptar alguna de sus características biológicas en una cura para mi tripulación, no para satisfacer tu maldito fetichismo bionerd. Ketbar se tensó, de repente profesional y no un fanático emocionado. Soy plenamente consciente de mi propósito al estudiar este organismo, dijo. Pero la verdad es que cualquier cosa que tomáramos de su cuerpo e intentáramos usar en otros pacientes los mataría igual que si les dispararas en la cabeza con una pistola de pulso. Su sistema inmune los devoraría vivos. Pero quizás, si estudio cómo funciona, podamos bioingenierizar células similares diseñadas específicamente para no matar al paciente al inyectárselas. Pero antes de hacer nada, necesito entender cómo actúa su sistema inmune. Y sinceramente, siento que apenas estoy arañando la superficie. Scrag no quería darle la razón, pero Ketbar tenía razón. La cruda realidad era que, si no lograban adaptar el sistema inmune de Cecutón a sus compañeros, morirían. Forzar su cuerpo a trabajar para entender su proceso era algo que cualquier ser inteligente moral aceptaría. Y si Cecutón se negaba, bueno, ellos tampoco entendían su idioma, y viceversa. Y sí, Scrag estaba dispuesta a aprovecharse de esa barrera comunicativa si eso significaba salvar a su familia. Está bien, dijo finalmente. Haz lo que creas necesario. Los experimentos no iban bien, o eso supuse. Después de todo, llevaba tumbado en esta cama endiabladamente incómoda casi sin moverme desde hacía lo que parecía semanas, y los científicos que me estaban estudiando no hacían nada distinto de lo que hicieron el primer día. Creo que el Yoda Gris era el investigador principal, y también creo que estaba cabreado conmigo. Cada inyección que recibí fue administrada por él, y aunque fuera el responsable de la investigación médica, o bien no sabía cómo usar una aguja ni para salvar su vida, o disfrutaba haciendo daño a propósito. Mi brazo lo odiaba. Pero no le di la satisfacción de un gruñido. A pesar de todo su trabajo interminable, poco avance real se había hecho. Me dormía escuchando sus pasos en el laboratorio y me despertaba oyendo exactamente lo mismo. No sé mucho sobre investigación, pero pienso que encontrar una cura requiere más que mirar cómo la enfermedad mata a todas las células de la muestra de turno. Supongo que teníamos más tiempo que en otras situaciones así, pero al menos podrían fingir que trabajaban contrarreloj. La razón por la que teníamos tanto tiempo me pilló algo sorprendido. Llevaba tanto tiempo en mi cuarto especial que apenas había visto cómo les iba al resto de la tripulación. Por fin me dejaron salir a estirar las piernas. Aunque el proceso fue tan complicado que daba la sensación de que estaba saliendo de una estación de máxima seguridad microbiológica. Todos tuvieron que ponerse trajes de bioseguridad antes de abrir mi habitación. Al salir, vi que casi todos los tripulantes estaban sellados en pequeños módulos pegados a la pared. No hizo falta que nadie me explicara qué eran. El vaho en las tapas indicaba que dentro hacía frío, y aún así no veía respiración alguna. Habían sido puestos en crioestasis, simplemente para mantenerlos vivos mientras encontraban una cura. Solo mamá Girazul seguía despierta. ¡Qué casualidad! Fue ver el estado del resto de la tripulación lo que me dio fuerzas para seguir tumbado durante horas,
mientras la máquina en mi cama pitaba y zumbaba, recopilando información de mí que no alcanzaba a entender. También me ayudó a comerme los suplementos que me daban. Me sentía mejor, y asumí que habían descubierto que necesitaba mi cuerpo, aunque podrían haberle dado sabor decente, ¿no? Tras la segunda semana sin apenas novedades, mis peores sospechas se confirmaron cuando mamá Girazul tuvo una conversación tensa con el Yoda gris. Sus tonos sugerían que ella estaba enfadada por la falta de progreso, o quizás incluso lo acusaba de ralentizar intencionadamente el trabajo. Yo no conocía bien los clics del Yoda, pero sí podía notar que lo negaba. El asistente del investigador, un Girazul blanco alfa, ese es el nombre que le puse a los girazules que no son azules pero se les parecen, se mantuvo al margen de la discusión, pero si hubiera sido un tipo de apuestas, y lo soy, pero eso no te importa, apostaría a que él tenía algo que ver. Luego estaba otro ayudante de laboratorio. Era un tipo extraño, con piel escamas verdes y 6 extremidades, 3 patas y 3 brazos. Parecía una mezcla entre lagartija y hormiga, así que le puse el nombre obvio a su especie, lagarto-hormiga. Era el único de mis investigadores en quien no confiaba. Tenía ese aire escurridizo que he aprendido a reconocer. Y cada vez que se quedaba solo conmigo en la sala, trabajaba con máquinas que ningún otro científico usaba, y solo lo hacía cuando nadie más estaba presente. Sé que suena raro decir que confiaba más en un Yoda que en este lagarto hormiga al que llamé Shifty, pero era verdad. Claro, el buen Yoda era un imbécil, pero un imbécil sincero, hasta donde yo podía ver. Me odiaba porque estuve a punto de arrancarle la cabeza a golpes. Podía entenderlo y respetarlo. Al fin y al cabo, no tenía manera de disculparme con él. Shifty, por otro lado, parecía odiarme de verdad, pero solo lo mostraba con miradas. Supongo que eran miradas amenazantes, porque me ponían la piel de punta cada vez que me las lanzaba, y nunca se las dirigía a nadie más. No lograba encontrar una buena razón para no caerme mal, era solo una corazonada. Pero hey, con Severus tuve una vibración similar, y esa terminó siendo correcta. Así que decidí fiarme de mis instintos. Si no pueden detectar peligro, ¿para qué sirven? Después de lo ocurrido en aquella estación, decidí escucharlos más seguido. Ni siquiera lo intentáis, gritó Scrag. Solo os dedicáis a mirar vuestras putas láminas de laboratorio desde que llegamos aquí, mientras mi familia se muere. ¿Me estás diciendo que no habéis descubierto absolutamente nada útil? Tienen el equipo más avanzado de toda la galaxia y no han conseguido entender cómo funciona el sistema inmune de un ser diminuto, a pesar de tener una máquina que puede darte un vídeo en directo de cómo está actuando su sistema inmune. ¿En serio? Sabía que gritaba, pero no le importaba. Hacía días que descubrió la verdadera naturaleza de los experimentos de estos tipos, aunque no lo había dejado escapar. Básicamente, la situación de su tripulación había pasado a segundo plano, si no es que directamente se les olvidó, mientras investigaban la amenaza que representa esta especie para el resto de la vida inteligente en la galaxia. Vamos, que no habían hecho absolutamente nada por ellos. Al equipo científico de este hospital solo parecía interesarles aprender cómo hacer sangrar a Cecutón. Veía el uso práctico de esa investigación desde un punto de vista lógico y frío. Pero era incorrecto hacerlo sin el consentimiento de Cecutón, y realmente inmoral mientras su gente permanecía en cápsulas criogénicas, esperando a que alguien se dignara a buscar una cura. Podía decir sin remordimientos que me alegraba que esos científicos estuvieran tan frustrados como yo con ellos. De lo que pude ver, apenas habían logrado sacarle una reacción leve al sistema inmune de Cecutón, y los escaneos físicos revelaron que probablemente podría sobrevivir a varios disparos de una pistola antitanque. Esos recuerdos hicieron aflorar una sonrisa fría en Scrag mientras el Corti le explicaba por enésima vez que si tenían en mente el bienestar de su tripulación, y que su trabajo era esencial para salvarles la vida. Fue cerca del final de la primera ricta cuando toda la estación de investigación se quedó en shock al descubrir que Cecutón tenía huesos compuestos por una mezcla que los científicos describieron como hidroxiapatita, fosfato de calcio, y una proteína que jamás habían visto antes, aunque Cecutón parecía tenerla de sobra. Una composición muy similar, aunque con otra proteína diferente, se había propuesto recientemente para estructuras exoesqueléticas de nueva generación destinadas a arneses de combate, en medio de la guerra actual con la Alianza Celci. La idea se descartó cuando descubrieron que conseguir suficiente calcio para fabricarlos nos dejaría en bancarrota al dominio. Esta criatura, sin embargo, llevaba integrada una armadura así en su interior, en lugar del sistema óseo estándar basado en compuestos de sílice que solemos tener en la galaxia. Ni hablar de su estructura ósea. Sus músculos eran una auténtica estructura compacta, endurecidos bajo gravedad extrema y un poco de caos extra. Scrag no entendió la mayoría de las cosas que decían los investigadores mientras detallaban las capacidades destructivas y defensivas de Cecutón, pero lo poco que sí logró entender era que sus músculos tenían una composición ridículamente simple. Y justamente esa simplicidad hacía que fueran más fuertes que cualquier organismo conocido en la galaxia. Según pudo sacar en claro, la única forma en que sus músculos esqueléticos podían moverse era contrayéndose.
Como eso ofrecía un rango de movimiento extremadamente limitado, necesitaba un número asombroso de ellos para alcanzar la movilidad de un ser normal, 650, frente a los 150 que tiene un organismo promedio. Pero precisamente porque eran tan simples, y su movimiento tan restringido, estaban hechos de materiales extremadamente rígidos, capaces de alinearse formando una malla polimérica entrelazada casi imposible de romper. Esa era la explicación detrás de la resistencia incomprensible de Cecutón. La cantidad de energía potencial almacenada en esos músculos era deslumbrante, y le hizo preguntarse si él mismo se había estado conteniendo cuando los protegió del ataque de Cetrax. En cuanto al sistema inmune, los científicos tampoco tenían buenas noticias. Llevaban días intentando encontrar un virus o patógeno que pudiera vencer al sistema inmune de Cecutón, sin éxito. Scrag dudaba que Cecutón siquiera hubiera notado que, en las últimas 2 rictas, había sobrevivido a 5 plagas mortales simultáneas, y ya van 50 en total. El primer avance que los científicos pensaron haber hecho solo les mostró cuán lejos estaban de encontrar algo que funcionara como disuasivo biológico real contra su especie. Después de inyectarlo con una combinación de los virus Victen, la plaga Silix y el arma biológica prohibida DAD-5, usada durante la masacre de Sassinal, sí, masacre me enteré, los investigadores se emocionaron al ver que la avalancha de enfermedades no fue anulada al instante por el sistema inmune sobrehumano de Cecutón. Su cuerpo subió de temperatura y liberó las células cazadoras, pero la tríada de amenazas antigénicas aguantó, apenas. Fue entonces cuando los científicos se toparon con algo que después llamarían cazadores auxiliares. Aparecieron tras comprobar que la fiebre no frenaba la infección. Y luego ya no dejaron de aparecer. Las células cazadoras menores empezaron a apoyar los ataques de las mayores de cualquier forma posible, guiando los marcadores proteínicos hacia donde más se necesitaban. Incluso llegaron a detener el avance de la infección sacrificándose para crear una barrera física casi impenetrable, que ningún patógeno podía cruzar sin ser bloqueado o consumido por la pura masa de ayudantes cazadores. Al cabo de 2 RICs, las células auxiliares eran tantas que el escáner biomédico no podía distinguirlas entre el enjambre mortal. Y en menos de un ricto completo, la peligrosa mezcla de enfermedades fue derrotada con la misma elegancia que Cecutón mostró al machacar a los piratas. Lo peor del experimento, según los registros de los científicos, fue que una vez superada una infección, Cecutón ya no podía volver a contraerla. Su cuerpo lo recordaba. Se habían quedado sin monstruos biológicos para probarlo, así que comenzaron a modificar patógenos ellos mismos solo para seguir adelante. También ignoraban que Scrag ya sabía todo lo que hacían, especialmente con sus estudios inmunológicos. Tuvo que admitir que, a veces, ser parte de una especie subestimada tenía ventajas. Sí, los girazules son considerados observadores poco perspicaces e inteligencias medias, pero eso no significa que no supiera lo que pasaba ni que fuera idiota. Desde que creyeron que aún compraba sus mentiras, dejaron de vigilarme. Si no, habrían visto cómo copiaba discretamente cada uno de sus informes cada vez que salían del laboratorio. Odiaba lo que le hacían a Cecutón, pero hasta ahora no habían logrado hacerle daño alguno. Sabía que solo tendría una oportunidad para ayudarlo a escapar antes de que me declararan infectada y me metan en una cápsula criogénica, o directamente me maten. Al principio dudó de que el equipo de investigación actuara con intención maliciosa. Y resultó tener razón. Tras una ricta y 2 rictos completos, encontró un mensaje de la Agencia de Inteligencia del Dominio, firmado confidencial. Resulta que habían sido advertidos del riesgo de seguridad que representaba Cecutón, y ordenaron a la estación médica que estudiaran métodos para neutralizar a su especie si alguna vez llegaban a las estrellas y decidían conquistarlas. Lo único que impedía que Scrag corriera directo a Cecutón y lo sacara de allí fue el final del mensaje, que indicaba que el estudio de cura para los VZKTK debía continuar, aunque fuera una prioridad secundaria. Después de todo, seguían siendo gente que necesitaba ayuda, y esa era la misión oficial del AID. Solo que también tenían que pensar en el futuro. Un futuro oscuro, donde la especie de Cecutón podría ver a todos los demás como débiles y decidir conquistar la galaxia. Ese mensaje llevaba carcomiendo a Scrag durante 3 rictos completos. El equipo de investigación dedicado a su tripulación, que además eran los científicos de tercera fila de la estación, aún necesitaba escaneos completos de Cecutón para avanzar en su trabajo. Sin él, no habría cura. Si rescataba a Cecutón de quienes buscaban formas hipotéticas de destruirlo, sentenciaría a su propia tripulación a una muerte segura. Estaba jodida si actuaba, y jodida si no lo hacía. A veces, ser inteligente es una verdadera putada. Hemos hecho algunos avances, dijo el Corti, interrumpiendo sus pensamientos. Acabamos de terminar el desarrollo de un implante que podemos inyectar subdérmicamente en Cecutón, que evitará que pueda contagiar a otros seres con los que interactúe. Esencialmente, es una versión más permanente de la inoculación de primera línea que nuestros zoólogos dan a las criaturas potencialmente peligrosas. Scrag decidió no señalarle los fallos lógicos en la forma en que los Corti usaban su propia inoculación. Tenía que reconocer que esta invención sería increíblemente útil.
Pero también sabía que la habían desarrollado ya desde la primera ricta de estudio, y que no fue creada para salvarnos a nosotros, sino para insertarla en proyectiles cinéticos que impidieran que prisioneros similares a Cecutón mataran a sus guardias simplemente respirando cerca de ellos. Ya habríamos procedido a inyectárselo, si no fuera por su reticencia a permitirnos acercarnos con cualquier cosa que no fueran inyecciones menores, dijo el investigador Robalino. Scrag no lo soportaba. Parecía resbaladizo, y eso no era solo por la fina capa de moco que secretaba su piel sobre sus escamas blandas. Su personalidad entera olía a segundas intenciones, algo que había aprendido a detectar durante sus años como tripulante de nave mercante. Sabía que no debería desconfiar tanto del Robalino. Después de todo, su especie fue aceptada dentro del dominio tras fracasar en desarrollar su arma biológica apocalíptica. Pero algo en este tipo no le cuadraba. ¿Era acaso xenófobo? Parece confiar en ti, por razones que aún no logro entender, ronroneó el Robalino. Si pudiéramos obtener tan solo un cubo estándar de su sangre, sería una ayuda inmensa para nuestro trabajo. Los escaneos de su composición química tienen un límite, y ver cómo reacciona su sangre ante distintos estímulos fuera de su cuerpo nos daría información valiosísima. Ya se lo dije antes, Dr. Udmot, respondió Trip, el investigador Corti, con brusquedad. No tiene sentido práctico alguno tomar una muestra de sangre fuera de su cuerpo cuando tenemos al sujeto completo aquí mismo en el laboratorio. No entiendo por qué es tan insistente en ese punto. Hizo una pausa, miró fijamente a Udmot, como si estuviera reconsiderando algo. Pero de repente volvió a la realidad y se dirigió de nuevo a Scrag. Aunque si tengo que reconocerle algo al Dr. Udmot, Cecutón parece confiar en ti. Si pudieras inyectarle esta inoculación permanente de primera línea, podría moverse más libremente por la estación. Y la verdad es que parece bastante inquieto. Vaya, Dr. Trip, no sabía que te preocuparas por el bienestar de los pacientes, dijo Scrag con voz melosa, usando su tono más mordaz. Trip bufó. Un sonido muy seco. No me preocupo, casi me mata. Pero resulta difícil obtener buenos datos cuando se mueve constantemente en la camilla. Tiene razón. Scrag no necesitaba convencerse de que el implante de inoculación permanente era buena idea para Cecutón. Solo quería asegurarse de que Trip no pensara que podía fingir interés genuino y salirse con la suya. Caminó hasta donde Cecutón estaba sentado en la cama y vio que sí, lucía intranquilo. Le mostró los dientes, gesto que Scrag conocía perfectamente como señal de tranquilidad, aunque a simple vista pareciera amenazante. Intentó imitarlo, y Cecutón soltó su versión de risa. Scrag supuso que debía verse ridícula. Después de que toda la tripulación fuera puesta en criogénesis, Cecutón se había convertido en su único compañero. Entre ellos habían desarrollado una forma básica de comunicación basada en gestos, lenguaje corporal y tono vocal. Ahora, al levantar el dispositivo de inyección subdérmica frente a él, vio que Cecutón fruncía el ceño. Rápidamente usó el gesto que ambos entendían como: «Está bien, esto no te hará daño permanente. Lo necesitas». Al menos así lo usaba ella, y siempre obtenía el resultado deseado, así que asumió que Cecutón también lo interpretaba igual. Él se relajó, y Scrag colocó la jeringa contra su antebrazo, alineándola con el hueso. Presionó el botón. El aparato emitió un fuerte clic, y Cecutón apretó los dientes con incomodidad, pero se mantuvo quieto. Maldita sea, tenía tolerancia al dolor. El dispositivo fue fabricado específicamente para atravesar su piel resistente, y era suficientemente potente como para clavar un implante en cualquier organismo normal. Pero Scrag ya no se sorprendía tanto como antes. Era incluso reconfortante tener de amigo a una criatura que podría arrancar puertas de sus goznes si se enfadaba. Significaba que, si algún día tenía que sacarlo de allí por su propio bien, bastaría con señalarle hacia dónde correr. «Excelente», cliqueó Trip. «Si necesitamos tus servicios, no dudaremos en llamarte». «Gracias». Claramente despedida, Scrag salió de la sala para rechinar los dientes en paz.